¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Lunes 15 de agosto, estamos empezando una nueva semana. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte de regreso, Milton, después de unas merecidas vacaciones. Agradecerle a Joana Ramos que estuvo acompañándonos estos días, pero darte la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto que ya estés de vuelta. Gracias, Liz. Muy largas las vacaciones. Gracias también a Joana y gracias a ustedes, amigos, por recibirme. Y también vamos a empezar este noticiero con esa nota de dolor de lo que ha ocurrido ayer en Guayaquil. El país está conmocionado por este atentado. Ya el nivel de ataque de la delincuencia a la ciudadanía es increíblemente aterrador. Vamos a hablar de eso ya mismo. Sí, para eso precisamente nos acompaña ya aquí en el estudio el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Él forma parte de esta agenda de entrevistados que tendremos hoy en 24 horas. También vamos a hablar con el secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor David de la Torre, sobre los 30 días ya que se han cumplido de estas mesas de diálogo instaladas entre los movimientos indígenas y el gobierno nacional. Para el análisis de la coyuntura política de todo lo que está aconteciendo en el país, nos va a acompañar la periodista Janet Inostroza, ella directora, ¿no?, del canal digital Visionarios. 7 de la mañana con 2 minutos y vamos a empezar con nuestro segmento de entrevistas. Es momento de las entrevistas en 24 horas. A esta hora queremos darle la bienvenida, como ya lo mencionábamos, nos acompaña en el estudio en Guayaquil el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Luis. Un saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, empezar ratificando cifras. Ayer, después de este hecho trágico que ha conmocionado al país y ha causado tremenda preocupación por lo ocurrido en Cristo del Consuelo, se hablaba de 5 muertos y casi una veintena de heridos. ¿Podríamos hoy actualizar las cifras? Sí, Liz, permítame primero solidarizarme con las familias, solidarizarme con la ciudad, porque este tema siempre deja traumas sociales. Efectivamente, el día de ayer ya se entregaron en horas de la tarde los 5 cuerpos a los familiares luego de los protocolos de autopsia. Destacar que ninguno de ellos perdió la vida por impacto de arma de fuego, todos por producto de la onda expansiva, por la potencia de los elementos utilizados para este ataque, para este acto terrorista. 17 personas heridas, 7 de ellas ya han sido dadas de alta, 10 todavía se encuentran hospitalizadas, 2 en estado crítico. La destrucción de los bienes, vehículos, todo esto está en cadena de custodia ya. Se está trabajando coordinadamente con la Fiscalía para que las pericias las podamos levantar y de esta forma ir determinando no solo premisas, sino también elementos de convicción que permitan determinar las responsabilidades. Una de estas premisas que analizaban ayer es que pudiera ser una retaliación lo sucedido en la búsqueda de alias Cucaracha y alias Junior y está relacionada con una banda de crimen organizado señalada por ustedes como los Tiguerones. ¿Cómo se ha avanzado en esa hipótesis? Sí, hay varias líneas de investigación. 2 de esas pasan la primera por lo que usted acaba de mencionar. El blanco aparente era un alias Cucaracha, que lo estamos ya individualizando y personalizando. Alias Cucaracha aparentemente tenía en zozobra el lugar, y el otro es uno relacionado con un decomiso de drogas que sucedió el 12 de agosto. Este decomiso de drogas de cerca de 250 kilos produce este acto de represalia, porque estos mecanismos nosotros tenemos que mirarlos siempre desde el lado económico. Aquí lo que está en juego es una motivación netamente económica, ilegal, subterránea, que puede llevar a estos actos de enorme irracionalidad. Estas líneas de investigación siguen avanzando y nosotros continuaremos hasta determinar los responsables. Buenos días, Milton. Ministro, ¿cómo le va, ministro? ¿A qué nos enfrentamos? El nivel de explosivos utilizado se sale fuera de todo lo que ha ocurrido en el país. No sé durante cuántos años, durante cuánto tiempo, no sé si es la primera vez. No son granadas de uso militar, está descartado. Se habla de pentolita inclusive, se habla de material explosivo de gran magnitud. ¿De dónde sale? Sí, lo que más nos preocupa, Milton, es la capacidad que están teniendo para construir estos elementos de manera casera. Estos son aficionados que han aprendido desde las ciencias, desde la química. Lo que se utiliza son elementos caseros, entre esos acetona y otros. Y estos elementos que ya
constituyen armas de tal magnitud, de tal potencia, es lo que nos lleva. Entonces, no es el uso de lo tradicional, de dinamita, no es el uso tradicional de pentolita, no es el uso de C4, que no está de libre acceso. Este es un mecanismo que se puede adquirir comercialmente en cualquier lugar y lo van construyendo. Esto es lo que más nos preocupa, cómo es que van llegando a estas capacidades para cometer toda esta barbarie. La onda expansiva llega cerca de 70 metros, entonces sabían de la potencialidad de estos elementos. ¿Cómo van llegando? ¿Cómo se prepara esta gente? Bueno, usted está descartando, porque ayer, perdóname, ministro, ayer el general Zárate, le escuché en las primeras declaraciones, dijo que podría tratarse de pentolita. Efectivamente. Luego escuché las declaraciones. Ajá. Efectivamente, porque imagínese el oramen que produce. Es un oramen de cerca de 2 metros, 1.8, con 36, 40 centímetros de profundidad. Ya analizando en el lugar, uno puede darse cuenta de la dimensión. Y afecta básicamente a 2 familias que estaban ahí, que son las que mayor impacto reciben, y estas familias también aparentemente están relacionadas con algunos mecanismos que son los que entran en la investigación. Entonces sabían perfectamente lo que iba. Las explicaciones iniciales del comandante de la zona 8 fueron en virtud de la potencia del explosivo, pero ya analizando no encontramos indicios y luego habrá que determinar indiscutiblemente las pericias, pero nosotros creemos que son elementos absolutamente caseros. Ministro, pero ahí y la nos preocupa preocupación. esta forma de prepararse ya. Hay la preocupación, porque también ayer se mencionaban 58 actos terroristas menores. Quizás no se minimizó demasiado eso, que hoy deriva en lo que ha pasado en Cristo del Consuelo. ¿Qué se dejó de hacer para llegar a este límite? No, Liz, nosotros estamos capacitándonos, nosotros estamos siguiendo las líneas de la UNODC para fortalecerle las capacidades al Ecuador. Nosotros estamos ya con una unidad especializada de lucha contra el terrorismo. Esto necesita el adiestramiento también de nuestro personal, el trabajo de inteligencia que se necesita hacer, todo esta forma de aprender el financiamiento, aprender esta nueva fenomenología que está apareciendo en el Ecuador. Estábamos analizando caso a caso, pero ahora ya el fenómeno amerita que nosotros entendamos mejor cómo funciona. Ante eso, otra vez se toma la decisión, estado de excepción en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón por 30 días. Se habla otra vez de una fuerza de tarea conjunta, policías y militares. Medidas que ya se han tomado anteriormente. ¿Cuál va a ser el cambio ahora? Pero medidas que dan resultado, Liz. Si nosotros revisamos el último estado de excepción, se logró no solamente contener la violencia, sino una reducción importante en la ciudad de Guayaquil. Ahora es necesaria esta medida porque necesitamos hacer allanamientos. Y déjeme darle algunas noticias que son importantes. La primera, el día de ayer se realizaron 11 allanamientos por unidades especiales. Hemos trasladado capacidades. Lo primero que hicimos es movilizarnos acá a la ciudad de Guayaquil y movilizar las capacidades de investigación y de inteligencia. En estos allanamientos se ha logrado ya 5 personas aprehendidas y hacemos un llamado para que con los indicios que nosotros estamos presentando se determinen a partir de las audiencias al menos una prisión preventiva de 90 días hasta continuar las investigaciones. Estos 5 aprehendidos fueron encontrados con arma de fuego, con muchos de los elementos que se podrían utilizar para estos actos de terrorismo. Se encontró dinamita, se encontró armas, se encontraron algunos otros indicios como drogas, una motocicleta de similares características a las que se utilizó. Entonces, si no tendríamos el estado de excepción 527 que lo suscribió ayer el presidente de la República, nosotros no podríamos continuar algunos allanamientos y tendríamos que estar solicitando actos urgentes, lo cual retrasaría. En segundo lugar, es la conformación de una fuerza de tarea que ayude a restablecer el orden público en el lugar. Pero es otra vez ver militares y policías juntos. Es otra vez empezar a trabajar en un mecanismo disuasivo hasta lograr recuperar en algo el orden en este sector e ir determinando varias responsabilidades. La importancia de este estado de excepción es que nos permite suspender la inviolabilidad de domicilio, con lo cual nosotros podríamos hacer varios allanamientos y podríamos encontrar muchos indicios y responsabilidades. Ministro, yo quiero plantearle 2 cosas que van más allá de este estado de excepción y de lo que ocurrió ayer. En días pasados el presidente Lasso en un discurso cuando decía que Ecuador es el tercer país del mundo en incautación de drogas, lo cual es muy bueno, habla muy bien de la labor de la fuerza pública.
pero también dijo que muchos políticos están viendo afectados sus bolsillos por el tema del narcotráfico. ¿No es momento de señalar quiénes son esos políticos? ¿No es momento de hablar menos y hacer más? Uno, dos. Ayer en la noche se llena de policías la superintendencia de bancos. ¿No es mucho policía para una sola persona que tiene que entrar ahí, ministro? ¿No le parece que da una imagen de desproporción, de inequidad? A ver, en relación al primer tema, Milton, yo creo que es importante que nosotros vayamos transparentando la economía del país. Este tema es fundamental. Cuando nosotros utilizamos y empezamos a mirar qué es lo que está pasando atrás de este crecimiento criminológico, de este crecimiento, de esta progresión de la violencia en el Ecuador y especialmente por la geografía en los lugares donde están los puertos, no podemos dejar a un lado el tema económico. Hay que analizarlo desde el tema social, técnico, ambiental, legal, pero económico. Y también ahí hay participación de varias actividades políticas, mucho más ahora que estamos entrando en un proceso electoral. No es cuestión de hablar. ¿Tienen nombres? ¿Tienen sospechas? No es cuestión de hablar, estamos trabajando muchísimo y esto pasa por las actividades de inteligencia y la desarticulación de las organizaciones. Ustedes han visto que en los últimos 4 meses se han puesto varias organizaciones a la Administración de Justicia que tienen que ver con esta economía y que están relacionados inclusive con contratación pública de municipios. Las investigaciones avanzan y sí. Yo no puedo dar nombres, que sea la Administración de Justicia la que vaya procesando y una vez que tengan y se determinen las responsabilidades irán apareciendo. ¿Con el narco? Yo creo que siempre hay operadores en todo lado que ayudan a esta participación. Respecto de lo otro, Milton, ustedes conocen las condiciones políticas, esta no es mi cartera de Estado la que dirige la actividad, pero nos corresponde precautelar también las actividades en la superintendencia de bancos. Ustedes parecería que es desproporcionado, pero colocar un grupo de policías para que filtren y protejan la superintendencia de bancos es un tema que lo deben haber analizado al interior de la institución. Yo estoy dedicado acá a la actividad mía que me corresponde, estamos trabajando para identificar los responsables de este incidente y evitar que sigan por venganza sucediendo nuevos. Y en medio de eso se abren disputas políticas. Ayer también veíamos esta confrontación entre la alcaldía de Guayaquil y el gobierno a través del ministro de Gobierno, donde desde el municipio de esta ciudad se le reclamaba al gobierno mayor acción por el estado de indefensión, porque Guayaquil es la ciudad más insegura. Y desde el Ministerio de Gobierno pues se decía que más bien no deben tampoco deslindar responsabilidades por haber tenido la alcaldía del mismo partido tantos años. Siempre se ha hablado del lado del municipio de esa cooperación que dan a la policía, de entregar vehículos, de darles lo que necesitan. ¿Qué más requieren de apoyo entonces del municipio para, en lugar de caer en esas disputas, afianzarse el trabajo común? Los municipios juegan un rol importante en la convivencia pacífica y nosotros creemos en ese mecanismo de prevención. Lo estamos trabajando, estamos desarrollando los encuentros por la seguridad en varias provincias, nos ha ido muy bien, la última la hicimos la semana anterior en Carchi, mañana tengo en el Cañar y para todas las semanas, al final de esta semana o la próxima tenemos en Sucumbíos. Invitamos acá a Guayaquil también, pero este mecanismo que no nos cohesiona, porque al final tenemos un problema serio en la ciudad y debemos trabajar no solamente en las respuestas, sino en mejorar la convivencia pacífica, trabajar en una cultura diferente que nos saque de estos mecanismos que no los podemos naturalizar. Esta no es la representación de Guayaquil, esta no es la representación del Ecuador, hay que trabajar mucho en la convivencia. Pero es lo que está viviendo Guayaquil ahora, ministro, y preocupa porque yo vivo en esta ciudad y como le digo, ahora vemos este hecho con artefactos explosivos de los que ya se habían hablado. Ahora se concentra la atención en Cristo del Consuelo, pero recordemos que pasó en el Guasmo también cuando vinieron en embarcaciones y asesinaron a una cantidad de personas importante. Está este tema de esas vacunas a los locales, que ya no solo es a los locales, sino si tienes una moto pagas un valor, si tienes un vehículo de otra gama pagas otro valor y también por las viviendas. Entonces, el accionar delictivo se va expandiendo en muchos sentidos en la ciudad, generando una inseguridad para quienes vivimos aquí. Sí, Liz, yo estoy completamente de acuerdo, pero la resiliencia pasa también porque nosotros aprendamos a identificar estos sectores y les demos más capacidades. Resulta que ayer se da el evento, queremos explotar cámaras y en ese sector de la ciudad, conocido como la calle 8, donde ha existido muchísima tolerancia a todo, no existen cámaras de la ciudad.
para poder extraer información y poder determinar de mejor manera responsabilidades. Hay ahí 2 cámaras, hablaban ayer también en un comunicado de que habían cámaras que ponían a disposición los videos también para la policía. La mayoría de cámaras son privadas y cuando nosotros queremos extraer la información no se nos proporciona. Imagínense que lo primero que hacemos es pedir versión a quienes fueron heridos y la mayoría de gente no quiere versionar o no aporta significativamente con nada porque todo el mundo debe estar no solamente con temor, sino que conocen cuál es la realidad y todo este abandono durante muchísimo tiempo es lo que también necesitamos, devolverle muchísima transparencia a la ciudad. Son lugares críticos, indiscutiblemente, pero han sido descuidados también en cuanto a la infraestructura para poder, no solamente por patrón de comportamiento, ir identificando lo que estaba sucediendo. Ministro, usted dijo, es una declaración de guerra que fue hecha hace mucho tiempo por la delincuencia, estamos en guerra. ¿Con qué más la vamos a combatir? ¿Cómo está el tema económico? ¿Qué pasa con los 1.200 millones? ¿Qué pasa con la infraestructura para la Policía Nacional? Estamos nosotros iniciando los procesos primero de capacitación. Es fundamental que estas nuevas lógicas tengan la preparación necesaria del talento humano para ir formando analistas. Se ha creado ya en la ciudad de Guayaquil un centro de comando, un centro de coordinación y un centro de inteligencia. C4I2 lo denominamos, en donde se recibe información. Estamos con el interagencial coordinadamente para dar una respuesta adecuada, pero también estamos aprendiendo cómo funcionan estas lógicas. Estamos en preparación con países que ya lo han vivido, como la misma Italia, la misma México, Colombia, estos actos para nosotros poder hacer anticipación y adelantarnos. Estamos trabajando los 1.200... Pero ¿para cuándo llega lo de Israel, por ejemplo, ministro? Que hubo un viaje presidencial, luego hubo un viaje posterior, que fue, si no me equivoco, encabezando la delegación, el ahora secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. ¿Para cuándo llega lo de Israel? Sí, están trabajando en eso. Ese es el rol que le corresponde al secretario. Nosotros estamos elaborando los proyectos porque el dinero, los recursos están, pero hay que elaborar los proyectos y para eso en los encuentros ciudadanos estamos diagnosticando con las autoridades, con la sociedad civil. Porque si nosotros con la lógica simplemente del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional podemos hacer un dispendio de recursos, necesitamos priorizar y que estas prioridades las vayan determinando los ciudadanos. En ese sentido, los proyectos están ya algunos construidos. El tema de los blindados sé que va por buen camino. El tema de dotar de alguna infraestructura también. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en algunos asesoramientos y también para la construcción de recuperar el tejido social, devolverle más civismo a algunos lugares y construir unos centros cívicos. Estamos trabajando en diferentes aristas dentro de las posibilidades. No podemos evitar que sucedan todos los eventos, pero ante los que suceden damos una respuesta adecuada y vamos aprendiendo para evitar que esto siga creciendo con la tendencia que venía creciendo. Hay una contención, yo creo que en eso no hay dudas. Veníamos desde el año anterior creciendo de manera exponencial. Ahora hemos llegado a una meseta y esperamos que ya con las inversiones a final del año o el próximo año empiece esta tendencia a revertirse. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Muchas gracias, Liz. Un gusto, Milton. Buenos días a todos. Buenos días también para usted. 7:19 de la mañana, vamos a un corte. 7:22, sí, polémica designación, polémica posesión y luego polémica custodia policial en la Superintendencia de Bancos, porque ayer el gobierno ya hizo su pronunciamiento oficial de no reconocer a Raúl González como superintendente de bancos. Así lo anunció en un comunicado el Ministerio de Gobierno. Sí, textualmente en ese comunicado decía, la función ejecutiva no reconoce ni reconocerá al ingeniero Raúl González como superintendente de bancos, dice en la parte medular. En un comunicado emitido por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, inmediatamente después pues, hubo otros pronunciamientos como el del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también dijo que ellos avanzan tras lo dispuesto en esa resolución judicial que hablaba de la nulidad, avanzan como consejo en el análisis de la terna remitida pues la semana pasada también por el presidente de la República. Claro, ¿qué pasó anoche? La policía custodió las instalaciones de la sede de la Superintendencia de Bancos y también de las oficinas de la Superintendencia de Bancos en Guayaquil para impedir que Raúl González llegue a ocupar la oficina de la Superintendencia de Bancos. Vamos a ver cómo está a esta hora la sede de la Super de Bancos en Quito, Liz. Nos vamos a enlazar con Natalie Jiménez para ver, como tú dices, cuál es el ambiente. Y vemos ya policías atrás de Natalie, así que ampliando los detalles. Buenos días.
Buenos días, Liz, Milton, así es. Nosotros estamos en la avenida 12 de octubre en las inmediaciones de la Superintendencia de Bancos y como ustedes pueden ver hay personal de la policía a mis espaldas. Desde la noche de ayer se desarrolló un operativo para custodiar esas instalaciones. En la parte frontal hay cerca de 20 policías y en la parte posterior también hay personal dando vueltas justamente a esta institución. Recordemos que esto se da luego de que el gobierno no reconociera a Raúl González como el superintendente de bancos. De manera virtual, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, posesionó el pasado 11 de agosto a González con 70 votos a favor por parte de la nueva mayoría. Sin embargo, como ya lo comentaban, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció la noche de este domingo 14 de agosto que no reconocerá el nombramiento. También aseguró que no existe su nombramiento por decisión judicial. Esta es una de las razones por la que no lo reconoce y en el comunicado también se precisó que no se permitirá pisotear al Estado de Derecho. Recordemos que Raúl González fue parte de una terna enviada por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que elija al nuevo superintendente de bancos. No obstante, ya vemos cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno justamente con este operativo que se ha desarrollado aquí en las inmediaciones de la institución. Recordarles también que la policía ha mencionado que esta custodia se la da para precautelar la seguridad aquí en esta institución. Nosotros en las próximas emisiones les tendremos más detalles de cómo continúa esta polémica que lo mencionaban, se ha generado entre el Ejecutivo, el Legislativo. Por el momento hay cerca de 50 policías aquí en las inmediaciones. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes. Estudios, muy buenos días. Buenos días, Natalie. Muchísimas gracias. Es lo que está ocurriendo a esta hora, 7:26 de la mañana, en los exteriores de la Superintendencia de Bancos. Y ahora contarles que 14 horas le tomó a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, a la expresidenta María del Carmen Maldonado y la asambleísta Viviana Veloz, exponer ante la Comisión de Fiscalización este fin de semana las pruebas de cargo y descargo dentro de ese proceso, de este juicio político que se lleva en su contra. Sí, la legisladora correísta Viviana Veloz, quien impulsa el juicio político, entregó 10 documentos como parte de la prueba, además de videos y testimonios en los que fundamentó las supuestas irregularidades cometidas por los vocales en el proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y ahora la Comisión de Fiscalización tiene 5 días, aunque se ha extraoficialmente conocido que pudieran pedir una prórroga para presentar su informe y esto pues pasará al Pleno y habrá que ver si tienen los votos necesarios para la destitución y censura a través de los votos que puedan conseguirse, que ya se estarían cabildeando también al interior de la Asamblea. Son las 7:27 de la mañana. Sí, hay 2 posibilidades, ¿no? La primera es que se recomiende el archivo y la segunda que se recomiende la destitución, que pasará al Pleno de la Asamblea. Ahora sí, ¿qué horas son? 7:27 de la mañana y nos vamos a ir a una pausa. Ya volvemos. El miércoles se retoma el diálogo entre los sectores indígenas y el gobierno nacional. Está con nosotros Monseñor David de la Torre, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, buenos días, gracias por acompañarnos. Se ha cumplido ya un mes, como dicen todas las partes, con avances mínimos. Nada que se pueda destacar como un acuerdo importante que permita una satisfacción entre las 2 partes que están sentadas en las mesas. Gracias, Milton. Efectivamente, a lo largo de este primer mes, hemos tenido que ir afinando la metodología del proceso de diálogo. 2 partes que durante 18 días estuvieron de espaldas las unas a las otras. No es tan sencillo ponerles en una misma mesa y que desde un primer momento las cosas puedan fluir. Hay que ir rompiendo barreras, hay que ir destruyendo prejuicios y sobre todo hay que comenzar a pensar ya no en una disputa que se hace en una mesa, sino en constituir un verdadero equipo de trabajo que va buscando las soluciones a los grandes problemas que tiene este país, no de ahora, no de hace 5 años, sino desde hace al menos 40 años. Entonces, creo que cualquier pequeño paso que se dé hacia adelante es la promesa
de un paso más y de un paso más. Yo creo que estamos en eso. Pero en el ánimo de encontrar soluciones en temas complejos, como por ejemplo la focalización del subsidio a los combustibles, el control de precios, y se viene un tema muy importante también, que es el tema de los recursos naturales. ¿Cómo ve los ánimos para sacrificar cosas? Porque no va a ser ni lo que uno quiere ni lo que otro aspira, va a ser lo que hay, lo que se pueda dar. Yo creo que el resultado justamente de este diálogo, que cumple efectivamente un mes, es ya una buena señal de la voluntad de las partes de concentrarnos en las coincidencias, en los acuerdos, y de definir con claridad aquellos puntos donde no hay acuerdo. Yo creo que el diálogo implica necesariamente que haya puntos en desacuerdo. Lo importante será que los podamos clarificar y definir, y ojalá que después de estas 10 mesas de diálogo, después de estos 90 días, tanto el Estado como la dirigencia indígena puedan asumir como un reflejo natural el hecho de que solo el diálogo puede ayudarnos a solucionar los problemas del país. Monseñor, buenos días, pero sí preocupa cuando hemos venido pues dándole seguimiento a este tema, y ahora escuchábamos incluso a una técnica de la CONAIE decir el otro día que había falta de voluntad política, y esto pasa porque ellos tienen, por ejemplo, en control de precios 44 productos, el gobierno ha dicho que no, ellos están tratando de analizar el tema pero con un número menor, y esas diferencias no les preocupa que en un determinado momento puedan llegar a pesar más las pocas coincidencias, porque han tomado la decisión de paralizar una mesa, la otra buscando otro mecanismo a través de técnicos, porque no fluyen precisamente esos diálogos. Habíamos querido empezar por las mesas, digamos así, más complejas. La mesa de focalización del subsidio a los combustibles, lo sabíamos bien, era una mesa muy complicada. No se ha encontrado en ninguna parte del mundo una solución que garantice la solidaridad, la justicia y que evite la corrupción. Estamos caminando en eso. Yo creo que incluso en alguna mesa no se llegase a un acuerdo total, habremos como país avanzado en la capacidad de encontrarnos, de dialogar, de encontrar los acuerdos mínimos, pero de no tener el reflejo de que para sentarnos a una misma mesa tenemos que sembrar el caos, la anarquía y la violencia. Y por otra parte, es importante también que cualquiera de nosotros que se encuentre en una posición de ejecutividad de las acciones pueda prestar oído a las necesidades reales de la gente. Vean, en estos días... Sí. Lo interrumpo para ahí precisamente preguntarle, ¿no? Si en 30 días se han avanzado 3 mesas, en 60 días que restan todavía faltan por instalarse 7. ¿Usted cree que se va a poder primero cumplir con ese cronograma y evacuar todos los 10 puntos de ese pliego que los llevaron a sentarse a las mesas? Y por otro lado también se mencionó que la conferencia episcopal presentaría una nueva agenda. Cuéntenos cómo va a variar quizás también eso. Esas son mis 2 inquietudes. Bueno, la agenda la presentaremos el día de hoy. Este próximo miércoles empieza la mesa de fomento productivo. El miércoles siguiente tendremos la mesa de recursos naturales y desde el 31 de agosto abriremos 2 mesas cada día miércoles, de tal manera que la última mesa que se abra será el 21 de septiembre, la mesa de educación superior. Vamos en la última reunión de la comisión de coordinación, de la mesa de coordinación, hemos agilitado el camino de las mesas, conservamos la metodología de los 5 días, pero ahora los vamos a contar de manera corrida, es decir, que no solamente van a contarse como días de la mesa, aquellos en los que realmente hay un trabajo presencial,
sino los días en los que hay un trabajo por separado, porque tanto el gobierno nacional como las organizaciones indígenas necesitan ese tiempo para ir asimilando, ir trabajando, ir reflexionando sobre lo que se ha dicho en la mesa el día anterior. Entonces, del acuerdo al que hemos llegado con el gobierno nacional y con las comunidades y organizaciones indígenas, es que el día 5 la mesa se cierra. La mesa se cierra con todos los acuerdos y los consensos que se hayan podido alcanzar y con la enumeración de aquellos puntos que deben seguir tratados en el futuro. Ahora, una cosa es que se instalen, otra cosa es que terminen. ¿Ustedes sienten, monseñor, que se está trabajando con una advertencia en la cabeza de todos, con la posibilidad de un nuevo paro si es que no hay lo que se pide? Y también están conscientes los sectores indígenas de que hay cosas que no las decide el gobierno necesariamente. Tema de banca privada, tema de precios de algunos productos, que no puede el gobierno, digamos, hacer mucho. Yo creo que hay de parte y parte una inmensa buena voluntad de avanzar. Y me parece que justamente el hecho que después de un mes tengamos un cronograma para los 2 meses siguientes y que la una parte y la otra siga trabajando en los puntos que todavía faltan de consensuar, es un buen signo para el país, es una buena noticia para el país. Yo creo que estos 90 días evidentemente son un tiempo demasiado corto para afrontar problemas estructurales del país, pero insisto, yo creo que si somos capaces de pensar en el diálogo como el mecanismo democrático más idóneo para encontrar soluciones, mirarnos a la cara como hermanos y sentir que ninguno de nosotros buscamos el mal del otro, sino que al contrario, llevamos sobre nuestros hombros el peso del país, el peso de los más pobres, de los más vulnerables, yo creo que habremos ganado muchísimo como país y la política en este país habrá ganado mucho. Que así sea. Suerte, padre. Gracias. Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal. Ahora queremos darle la bienvenida a Janet Inostroza, periodista, directora del canal digital Visionarias. Qué gusto tenerte aquí, Janet. Buenos días. Hola, querida Liz. Muy buenos días y buenos días a la audiencia también. Janet, estas semanas pues el gobierno ha tenido que afrontar algunas situaciones. Por un lado, que algunos de sus funcionarios cercanos formen parte de asambleístas oficialistas, formen parte de una investigación por temas de corrupción. Por otro lado, personas señalándolo por intromisión y arrogación de funciones, por lo que tiene que ver quizás con esa posesión y designación del superintendente de bancos, que finalmente pues abre otra vez una brecha entre asamblea y ejecutivo con esa decisión. Problemas de seguridad, ahora con lo ocurrido en Cristo del Consuelo, donde se abre otra vez un enfrentamiento entre gobierno y municipio, por ejemplo, y hasta hace unos días decían ellos que no había una crisis de gobernabilidad. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo calificarías esta situación que enfrenta el gobierno? Bueno, Liz, yo creo que estamos viviendo una crisis ya permanente, ¿no? No salimos de esa crisis y esa es una situación que ya los ecuatorianos no podemos tolerar, sobre todo cuando estamos en medio de una guerra ya declarada del narcotráfico al Estado. Y hay que recordar que el Estado no solamente es el gobierno, el Estado somos todos. Entonces tenemos que sentirnos aludidos, involucrados en este ataque que ha habido ahora en Cristo del Consuelo y que es solamente un ejemplo de lo que esta guerra del narcotráfico puede significar para todos. Una guerra que no tiene miramientos, que no tiene límites y en donde miles de personas pueden morir. Colombia ya contó esta historia. Entonces, deberíamos de estar concentrados en ese problema. Ese es el principal problema de nuestro país, esta guerra declarada por el narcotráfico al Estado ecuatoriano. Y todas las autoridades deberían entonces estar en este momento dejando de pensar en las próximas elecciones y actuando electoralmente para poder unirse, para cada uno en su ámbito, poder pues crear las condiciones para que el gobierno pueda cumplir también esta obligación constitucional de garantizar la paz y la seguridad
que todos necesitamos y que todos exigimos. Pero eso es lo que debería ser. Dentro de hacerle frente a ese problema, ¿no se debería empezar por también ser más claros o transparentes? ¿Y a qué me refiero? Cuando fueron las movilizaciones en junio, el presidente decía hay que ver ese financiamiento de movilizaciones y ligaba el narcotráfico quizás con ese financiamiento. Ahora, la semana pasada hablaba de que hay políticos a los que se les toca el bolsillo en esta guerra contra el crimen organizado, pero son temas que quedan abiertos. ¿No debería empezarse también por ya ahora sí precisar, que el país conozca, que se den nombres de eso que va señalando la investigación, la inteligencia en el Ecuador quizás? Eso es lo que necesitamos y exigimos todos. Tienen que dejar de dar declaraciones en donde se dicen cosas que no dudo que sean verdad, pero necesitamos que pasen de estas declaraciones, de la declaración en sí, a las pruebas. Si tienen pruebas de lo que están diciendo, entonces tienen que presentarlas. El presidente de la República tiene que dejar de quedarse en ese ámbito. Recuerden todos que hablaron de narcogenerales. Hay generales de la República que se han quedado sin visa a los Estados Unidos y por eso nos hemos pellizcado de que están involucrados con el narcotráfico. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Son cosas que necesitamos saber para poder, pues, de alguna manera tomar mucho más en serio lo que el gobierno puede hacer en materia de seguridad. Escuché hace un momento al ministro del Interior quejarse porque pone una recompensa a través de un 1-800 de $10,000 para que den datos sobre lo sucedido en Cristo del Consuelo. Por Dios, ¿dónde está la política de protección? O sea, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las condiciones en las que yo como testigo me tengo que atrever a denunciar a quienes están a mi alrededor y que estuvieron quizás involucrados en ese acto y después no perder la vida? Entonces, ¿cuáles son esas políticas que deberían estar claras y debería haber un liderazgo y una claridad por parte del gobierno de que a un testigo protegido no le va a pasar nada en caso de que decida delatar, por ejemplo, a quienes estuvieron involucrados en el tema de Cristo del Consuelo o en cualquier acto de narcotráfico que pueda estar afectando a nuestro país? Ahora, Janet, en el tema de la seguridad y esta guerra declarada, esta guerra que se ha iniciado contra los grupos narcodelictivos, estamos viviendo ya un año electoral en donde lo más importante para los políticos será enrostrarle al otro lo que no hizo o lo que hizo. Entonces, ¿qué podemos esperar de los próximos meses en cuanto a esta unidad que se pide entre autoridades para poder combatir al AMPA, al crimen? Como lo decía Milton, Colombia ya contó esta historia y no podemos darle la espalda a lo que ya sabemos que va a suceder en nuestro país. ¿Qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional? ¿O qué debería estar haciendo la Asamblea Nacional? En este momento trabajando en leyes para fortalecer a la policía, para fortalecer a las Fuerzas Armadas, para fortalecer o para ayudar al gobierno a crear estas famosas políticas de seguridad que necesitamos para tener un norte, saber qué podemos hacer todos los que debemos involucrarnos en el combate al narcotráfico. Esto no lo puede hacer el gobierno solo, eso es algo que tenemos que tener claro. La Asamblea debería estar concentrada en eso. ¿Y qué tenemos? Tenemos una Asamblea que está pensando en las próximas elecciones y que decide abonar en una crisis sobre la elección pues absolutamente torpedeada de un nuevo superintendente de bancos. No abona en la solución, abona en ahondar el problema. Le importa un comino lo que está sucediendo en las calles de Guayaquil, en Esmeraldas, en Quito, en varias ciudades de nuestro país y decide meterse en ese rollo político tomando además actitudes inaceptables porque decide hacer un choque de trenes con la justicia y dejar al país en veremos, en ascuas, como está en este momento, como digo, en vez de abonar en una solución. Ahí en ese tema del superintendente de bancos realmente no tenemos con quién quedarnos, Milton, no tenemos con quién quedarnos. Tenemos un gobierno que ha elegido, que ha integrado, que ha metido en una terna de superintendente de bancos a un tipo que venía de relleno. ¿Cómo? Con una asamblea que no hace sino boicotear todo el trabajo o las intenciones que tiene el gobierno, buenas o malas, ingenuas o inteligentes, como quieran decirle, ¿cómo le mete un candidato de relleno? Pues claro, tiene que tener una terna en donde del 1 al 3º sean personas absolutamente idóneas para ocupar el cargo. Claro, así se evita el complot, ¿no? Cuando le eligen al relleno ya no le gusta al Ejecutivo. Ahora, hablemos del Ejecutivo, Janet, porque la última vez que conversamos sobre la acción del presidente Lasso fue cuando cumplió un año. Vamos, 15 meses. ¿Tú tenías en ese momento la sensación de que el presidente sí podía dar ese golpe de timón, sí iba a cambiar? 3 meses después, ¿sigues teniendo esa sensación?
Bueno, como yo lo dije hace 3 meses, estamos ya en cuenta regresiva. Después de que el gobierno cumplía un año, ya no contamos hacia adelante, sino contamos hacia atrás. Y son días que se siguen perdiendo porque todavía no lo veo consolidado en el poder, todavía no veo que nos puede dar con ese liderazgo y ese norte, esa seguridad que necesitamos para poder, para que se puedan tomar acciones que nos enrumben hacia el desarrollo y hacia la seguridad que necesitamos tener en este momento, sobre todo cuando se está hablando que el narcotráfico se está tomando nuestro país. Bueno, la acción del presidente puede, o la intención del presidente puede ser una, pero siguen teniendo errores en materia de comunicación gravísimos, siguen teniendo esos errores en materia de comunicación, y de ahí es inaceptable que en funcionarios de gobiernos, por acción o omisión, por errores, pues comprometan al gobierno en situaciones como en la que estamos ahora, como por ejemplo lo sucedido con el señor Aparicio Caicedo, que aparece en una grabación de realizada por un candidato a superintendente que realmente también sus actuaciones dejan mucho que desear y en donde se devela esa posibilidad de que pueden estar inmiscuyendo, influyendo en otra función del Estado como el Consejo de Participación Ciudadana. Ese funcionario, lamentablemente, mi criterio es que debería dar un paso al costado porque más daño le hace estando cerca al gobierno, quedándose cerca del gobierno, que en este momento, pues ya, pues dejando ese espacio para que otra persona pueda ocupar esa asesoría y ojalá lo pueda hacer mejor. Bueno, pero y en ese tema el presidente Lasso lo que ha dicho es que se pronunciarán en los próximos días hablando de lo del superintendente de bancos, Janet, pero empezabas esta entrevista hablando de que hay responsabilidades de las distintas funciones, ¿no? Y por un lado también esta función judicial cuestionada, una corte constitucional que para algunos debería expresarse y mantiene silencio, pero ¿cuál es el camino? El presidente perdió la posibilidad, dicen muchos, de una muerte cruzada. Se habla de una consulta popular que no termina de cristalizarse ni llegar. Otras voces dicen se necesitan reformas en el ordenamiento jurídico. ¿Hacia dónde concretar esos pasos cuando ya el tiempo va hacia atrás, como lo acabas de mencionar? Bueno, es que eso no es solo hay que exigirle y preguntarle al gobierno, Liz, es que aquí cada institución le está dando la espalda al Ecuador, a los ecuatorianos. Cada institución tiene una tarea y un deber que hacer para poder enderezar todo lo que en este momento está torcido. Tenemos una Asamblea Nacional que tiene que ponerse a trabajar en leyes y normas, por ejemplo, para fortalecer al Estado, para combatir al narcotráfico, que para mí es el problema principal en el que deberíamos estar concentrados. Tenemos una Corte Constitucional que se hace de la vista gorda frente a decenas de jueces que están abusando de una manera ya inaceptable, indignante, de figuras legales como la acción de protección o el habeas corpus. Todas las leyes en nuestro país tienen trampa. Todas las leyes tienen una trampita, si no explíquenme cómo un juez cualquiera de Manglar-Alto o de Manabí o de donde quiera que sea puede irse contra una decisión de la justicia y dejar a un corrupto en libertad. Porque no es que le sustituyen la pena o el lugar en donde debe estar pagando su condena, sino que le dejan en total libertad. ¿Dónde se ha visto eso? Si eso es posible, la Corte Constitucional tiene que dejar de hacerse de la vista gorda y tiene que entrar a corregir digamos, estas puertas, estas ventanas que ha dejado abierta para el abuso y la corrupción, la acción por parte de jueces corruptos que en este momento, ¿con quién están conchavados? Con los corruptos y con los narcos. Porque les digo una cosa, a mí un abogado me dijo y me sugirió como periodista que haga una cosa, que investigue, les invito a ustedes también, que investigue cuántos narcos están pagando ahorita prisión domiciliaria gracias a acciones de protección o a habeas corpus otorgados por estos jueces, pues que están actuando al margen de la ley y aprovechándose de esto que la Corte Constitucional se hace de la vista gorda y el Consejo de la Judicatura también, porque también tenemos que reclamarle al Consejo de la Judicatura que no está haciendo lo que tiene que hacer, que es depurar a la justicia. Le hemos dado normativas para que la justicia se autodepure, pero ahí el Consejo de la Judicatura no puede solamente actuar sobre los casos escandalosos y emblemáticos, por llamarlos de alguna manera, en donde vemos a estos personajes conocidos que están involucrados. ¿Qué pasa con los desconocidos? ¿Qué pasa con lo que no sabemos, lo que se hace a nuestras espaldas? ¿Y qué pasa con decenas de personas que sí necesitan una acción de protección y siguen en la cárcel? Solo quisiera que en 20 segundos, porque se nos acabó el tiempo, Janet, me digas que la actitud del presidente Lasso ante el país es la adecuada. Por ejemplo, ayer pasaron horas, largas horas del atentado
en Cristo del Consuelo para que el presidente vía Twitter se comunicara con el país y comunicara su pesar, sus condolencias. Y así, las actitudes del presidente frente al país, ¿van bien? ¿Le falta más afinidad con la gente? ¿Está lejano? Bueno, dadas las circunstancias, yo veo que es un presidente que cada día intenta hacer equipo y se queda solo. Ya como digo, por acción u omisión de quienes están en su círculo cercano, en su círculo de hierro. Entonces, ahí hay un problema que tiene que resolver. Tiene que tener al lado gente competente, que no se puede equivocar. ¿Sí? Y por otro lado, sigue teniendo problemas en materia de comunicación. Yo sé que en el momento, me imagino yo, que en el momento que tantas cosas están ocurriendo en nuestro país y hay que atender tantas cosas al mismo tiempo, pues la decisión de hacer pública una reacción puede pasar a segundo plano, cosa que no debería suceder si tuvieran una política de comunicación de gobierno pues clara, profesional y que esté en marcha todo el tiempo. Es decir, no podemos esperar que el presidente decida todo. Eso lo induce al error. Tiene que haber todas estas herramientas que él necesita tener para poder actuar o comunicar sus decisiones o sus reacciones a tiempo y que no estemos teniendo esta sensación de que no está, de que no hay presidente o de que no reacciona a tiempo o de que no está haciendo lo correcto o que no puede hacer lo correcto. En fin, tantas cosas que se nos pasan por la cabeza. Gracias, Janet. Janet Nostroza, directora del canal digital Visionarias. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Tenemos que despedir el programa de hoy. Liz. Así es, Milton. Enseguida vienen las noticias de la comunidad de amigos. Que tengan un buen día.